Vamos a estar claros en esto, mi querido Libra. Una persona que todavía no ha planificado una vuelta, pero mira lo que te dice. Quiero decirte que me fui por cobarde. No quise afrontar lo que ocurría en casa y todo lo dejé. Todo te lo dejé. Una persona que se estaba agobiando con los problemas que pudo haber habido en casa y que no fue capaz, no era del tamaño del problema que se le estaba presentando y el problema lo aplastó. Ahora resulta que sí quisiera a lo mejor volver, pero vamos a ver qué pasa ahora, porque yo no sé si tú realmente estás dispuesto o dispuesta a darle una oportunidad. Así que vamos a ver lo que nos dicen entonces las cartas, ¿ok? Hola, hola, mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Vamos a ver lo que dicen tus cartas a ti, para ti, para ti, para ti exclusivamente. Porque esta es una lectura para aquellas personas que no quieren nada ya con el pasado, que ya definitivamente lo que quieren es algo nuevo, para aquellas personas solteras, que ahorita ya lo que quieren es algo nuevo para vuestras vidas. Así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir. Estarás ya en la disponibilidad, estarás ya en el camino, estarás ya en el lado de los que ya están listos para una nueva relación, o es que todavía te queda alguna secuela del pasado. Eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento para ti, mi querido Libra. Esas son las preguntas y esas son las respuestas que hay cuando uno dice, pero ¿por qué yo no me termina de llegar el amor? ¿Qué es lo que pasa? Que no termina de llegarme el amor. Es probablemente porque no estés listo o lista para así recibirlo. El universo es muy inteligente. Vamos pues entonces a ver lo que nos dicen las cartas aquí. Veamos primero el mazo, aquí la energía que hay o la trama en todo caso. Y sí, mira, tú estás ahora bastante clara o claro en la situación. Esto es un arcano mayor, lógicamente es la luna invertida y la luna está hablando de que ya se está ocultando para que empiece a salir el sol. Empiezas a ver ya con claridad extrema lo que está sucediendo. Ya te estás empezando a entender quizás muchas cosas de las que te pasaron en tu vida en un pasado con una relación que no estuvo muy buena, que digamos, pero ahora lo estás viendo como más claro. ¿Qué significa esto? Que hay muchas posibilidades de que ya tú estés en el camino para estar listo ya. No voy a decir 100%, porque esta carta tampoco es del 100% ya, pero sí se ve que vas en el camino, vas hacia lo que quieres, te estás dando cuenta de muchas cosas, te estás dando cuenta que ese pasado ya no sirvió, de que ese pasado hay que dejarlo y que también, ojalá que así sea, has aprendido también de esa ruptura y de ese pasado, sí que te lo digo. Así que no hay nada, hay un dicho que dice que no hay nada no hay mal que por bien no venga. Mira, veo que estás tomando también grandes decisiones y sí que te veo aquí que viene para ti un rey de copas maravilloso y precioso para ti. Mira, qué maravilla, qué bonitas estas cartas, sí que te lo digo. Aunque pareciera ser que todavía decir de venir a una reconquista, perdón, a una conquista, no lo estoy viendo, pero estoy viendo que como que está apareciendo o va a aparecer ante ti una persona que empieza como decir, como amigo, empieza como compañero de trabajo, compañera de trabajo, amigo o amiga, conocido, conocida, y que poco a poco esta relación va a empezar a darse. Tengo el presentimiento, Libra, de que ya tú conoces a alguien por allí. Tengo el presentimiento de que ya tú a esta persona la conoces, la has visto ya. Y que verdaderamente quizás te parece bien, te gusta, no le ves como que, no ves como que sea mala idea una relación con esta persona como esta. Probablemente sí, aquí te veo como tomando decisiones también a la vez, pero todavía como que no se ha dado el paso ahora de decir voy con esta persona o voy a esperar una conquista de parte de esta persona. No lo estoy viendo todavía. O que tú vayas a buscar una conquista. Aún no lo veo. Estás siendo prudente. Estás poniéndote en el lugar de esa persona también. Lo estás analizando. Recuerda que esta carta es un arcano mayor del colgado y el colgado es verdaderamente muy lento.
para tomar decisiones. Lo analiza, lo piensa, lo repiensa y sí, es necesario tomar prudencia al fin y al cabo, ¿no? Porque sí que veo que puede ser que estés empezando a conocer a esta persona, pero tú no sabes realmente cómo puede ser, aunque es un rey de copas. El rey de copas siempre viene pidiendo amor. El rey de copas es aquella persona que viene con todo el amor del mundo, con pasiones allí y de paso puede ser del signo de agua, puede ser un Piscis, un Cáncer o también un Escorpio. Mira, aquí puede ser un Géminis también que pueda estar aquí, un Sagitario o un Aries. Seguimos entonces y aquí con ese deseo y esas ganas de hablar de amor, definitivamente, sí que te lo digo. Veo acá que sí está el rey de espadas tomando decisiones definitivamente y ese alguien que pueda estar llegando a tu vida viene a luchar por esta relación. Oye bien lo que te digo, qué maravilla, estoy notando que sí. Puede ser, mira, sabes, también me están hablando por aquí, que puede ser que sea una persona que tú conociste en un pasado, que no tuviste nada con esa persona, que solamente fue como un flash, como un flechazo, como que fue, uy, mira, uy, cómo me gusta esta persona, me gustaría tal, pero que definitivamente no llegó a nada, que esta persona entró en otra relación, pero ahora resulta que está como que apareciendo. No tuviste nada con esta persona, pero es una persona que quizás a lo mejor tenía que reaparecer de nuevo a tu vida. No sé si me hice entender con lo que te quise decir. Seguimos adelante. Veo acá que sí, mira, es alguien que de verdad sí ha tenido otras relaciones, que tuvo otras relaciones, ¿verdad? Pero que verdaderamente como que hay un dicho que dice que lo que es del cura va para la iglesia. Y mira, mira lo que estoy viendo por aquí. Verdaderamente otra vez no otra vez, sino el entrar en familia definitivamente. Es una persona, te lo advierto, una persona que tenía una relación con alguien. Quizás tú le conociste o le has conocido como un amigo o una amiga que te gusta mucho, que te parece súper chévere, que esta persona tiene cierta química contigo, pero que ha tenido otra relación o que estaba en otra relación. Pero a ti te gusta la persona y esa persona también tiene cierta cosa contigo, algún no sé qué que siente cuando te ve. Y esa persona al final del camino parece ser que viene para una relación contigo. Te lo tengo que decir. Así que eso es lo que pasa. Quiso a lo mejor esta persona, probablemente, o tú, porque esta carta puede ser para ti o para esa persona, quiso en un momento determinado, vamos a decirlo así, quiso en un momento determinado salirse de esta situación porque le parecía que, oye, como que tú digas, no, es que esta es una persona que tiene a alguien, ¿cómo crees que yo me voy a fijar en alguien que ya tiene a alguien? Y bla, 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 para usted de contar. Podría ser inclusive un compañero de trabajo, un compañero de estudios, alguien de la cuadra. Pero resulta que las cosas son así, las cosas cuando tienen que pasar, pasan. El corazón no mide y probablemente, quizás, más tarde que temprano, esta relación con esa persona se pueda dar, ¿ok? Así que esto es lo que tengo para ti, mi querido y adorado Libra, en este momento. Y vamos a ver qué pasa más adelante entonces, ¿de acuerdo? Así que veo una relación que esté, ahí está candela. Ay, 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 Maracay. Muy a pesar, tú quizás dijiste no porque esta persona está con alguien, pero al final del camino como que las cosas se van a revertir. Sí, señor. Vamos pues entonces, dejo esto por aquí. Ahora vamos con las cartas para ti de esa personita del pasado. Para aquellas personas que quieren a alguien del pasado. Para aquellas personas que quieren saber qué va a pasar con su pasado. Si verdaderamente va a regresar, no va a regresar. Pregúntale entonces a esa personita qué siente o qué piensa de ti, qué piensa que va a hacer contigo. ¿Qué será lo que realmente esta persona quiere hacer? Pregúntale también al tarot qué posibilidades hay de que esto se arregle o de que esto vuelva, qué posibilidades hay, qué resultados finales pueden verse y qué, sobre todo, qué consejo importante pueda darte el tarot. ¿Ok? Así que vamos entonces a ver aquí qué nos dicen las carticas. Empezamos. Vamos primero con el mensaje, o mejor dicho, la trama.
Esta es una persona que ahorita en este momento como que no tiene planeado quizás una vuelta. ¿Por qué? Porque está saliendo el as de bastos invertido. Como que esta persona dejó todo así. Es alguien que no se está preocupando ahorita por nada. Si tú quieres saber, esta persona está pensando mucho en ti. Bueno, mira, con esta carta yo te diría que no tanto. Que quizás a lo mejor esta persona está en otra onda. Está a lo mejor haciendo otros, teniendo otros planes. O está dedicándose a otra cosa que no es justamente la parte del amor. Podría ser, ¿no? También podría ser. En fin, no podemos culpar a esta persona. Esta es una persona que ahorita, después de una ruptura contigo, se ha tardado o se tarda quizás porque no tiene en sus planes una vuelta. Pero hay una cosa que tú lo sabes muy bien y una cosa es lo que piensa el burro y otra el que le ensilla. A lo mejor no tiene planes, pero el destino a lo mejor le tiene deparado otra cosa. No lo sabemos. Así que vamos entonces a ver qué nos quieren decir las cartas para esa personita con respecto a ti. Mira, esta carta voy a ponerle aquí a taparle porque esto es un desnudo. Esta persona siente y tiene en su mente como una gran esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque están aquí los recuerdos. Una persona que no tiene planeado ahorita venir a buscarte, quizás, pero lo que está sintiendo es algo que no se puede evitar. Es algo que lo está pensando, pues, vamos a decir así. Eso no quiere decir que porque esté pensando en los recuerdos, porque tenga alguna esperanza de que algún día, o que sienta realmente, o que vea, o que esté pensando como tú le quisiste, eso no quiere decir para nada que sea esta persona es porque quiere regresar. Quizás a lo mejor lo tiene en su mente nada más, pero como ya hablamos que esta persona no tiene planes ahorita para una vuelta, no lo tiene planificado, pero sí que lo tiene en su mente. No estás completamente desaparecido o desaparecida de su mente. Solamente que no hay planes ahorita de esa persona para venir a buscarte. Yo puedo pensar o puedo sentir en algún amor del pasado y no necesariamente pensar que voy a volver. Sencillamente la recuerdo a esa persona, me gustó esa persona, siento que quizás a lo mejor si nos volviéramos a ver a lo mejor hubiese como un cortocircuito, puede ser, pero eso no quiere decir que yo esté pensando en volver. Eso es lo que le está pasando a esta persona en este momento. Seguimos sacando cartas aquí y mira, aquí ya su corazón está diciendo quizás otra cosa. Es una persona que quizás a lo mejor está luchando su mente contra su razón, su mente contra su sentimiento. Y mira que si quisiera en verdad de nuevo reunirse contigo, le gustaría, su corazón se lo está diciendo. Su mente le dice, no te vayas, no vayas a hacer esto. No tienes planes, cuidado, puedes estrellarte, pero el corazón le está diciendo también otra cosa, mi querido Libra. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Y piensa y te ve como que si volviera, sería de una manera completamente seria. Es cierto, no tiene decisiones todavía, vamos a estar claros. Sigue aquí en su corazón sin decisiones, pero ¿cómo le gustaría en verdad emprender de nuevo una relación contigo? Porque se siente bastante equilibrada, siente que puede haber, que por qué no se puede dar, pero lo que te repito, no hay decisiones. Seguimos aquí, esta persona lo está como pensando bien, tiene aquí decisiones para tomar. Fíjate, la torre le está hablando verdaderamente que esta persona ha aprendido mucho con esta situación. Yo siento que es una persona muy prudente, que ahorita decir que ya va a volver, yo no lo veo, pero es una persona que está siendo muy prudente y de paso, mira cómo te sueña, te piensa, se conecta contigo energéticamente, te extraña, se recuerda mucho de ti, le gustaría mucho tener un nuevo amanecer contigo, pero hay cosas que a veces no se pueden, es solamente como un sueño. Es como que quisiera nada más sentir verdaderamente que te está soñando, pero verdaderamente le está dando, como dice, le está dando muy duro. Quizás algo cometió y mira tú este mensaje que viene.
Quiero decirte que me fui por cobarde. No quise afrontar lo que ocurría en casa y todo te lo dejé. He ahí, esa es una de las cosas importantes por la que esta persona ahora te añora con tanto amor, con tanto ardor, con tanta tristeza si se quiere, y que te añora y se conecta contigo desde lejos, pero no puede entrar todavía en la relación por todo lo que pasó, porque te dejó, te abandonó, se fue sin y no quiso afrontar lo que estaba ocurriendo en casa, quizás una mala economía, quizás tanto problema, quizás los niños llorando, quizás tanto rollo que se estaba armando y dijo, yo no puedo más con esto, yo me voy, y ahora está dentro de en su burbuja, como aparece aquí con este ermitaño dentro de su burbuja, pero deseando de nuevo regresar. Y sí que te lo digo, lo bueno de todo esto es que esta persona de verdad ha aprendido mucho con esa ruptura. Y quizás cuando vuelva esta persona, si es que realmente decide regresar, lo va a hacer ahora de una manera completamente seria y pudiendo tener ahora la fuerza para, como digo, para enfrentar todos los problemas que hayan. Porque por cobarde se fue y ahora necesita la valentía para afrontarse, para enfrentarse a ti y decirte que realmente sí vuelvan o como decir, pedirte una nueva oportunidad. Es muy probable que así lo haga. Lo que pasa es que también hay que ver una cosa, que si se va a volver a ir cuando caiga una llovizna o que se moje la ropa allá afuera y que tenga que volverla a lavar y por eso nada más se vaya, entonces estamos mal, ¿verdad que sí? Pero sí veo que sí es una persona que está muy arrepentida de lo que hizo y aquí te lo vuelve a salir, te lo vuelve a decir esta carta. Esta carta te habla de que ha aprendido de esa lección. Está bastante bloqueada, también te lo voy a decir, es cierto, pero no ha dejado de conectarse energéticamente contigo. Vamos a ver ahora qué dice esta carta. Y dice, necesito superar todo lo que sucedió. No es fácil y necesito tiempo. Eso es una gran verdad. Otra carta más, a ver qué te dicen. Sacará el valor para buscarte. También lo tiene que hacer y eso estamos más que claros. Y aquí habrán sorpresas y mucha magia y verás por qué. Todo esto es dedicado a aquellas personitas que están esperando esta persona del pasado. Vamos a ver aquí un mensajito canalizado, a ver qué dice. Pero es que te di varias oportunidades y siempre me hacías lo mismo. ¿Ahora qué quieres? Ahora lo que quiere es definitivo, mi querido Libra. Ahora lo que quiere es reanudar esta relación, sobre todo con este ermitaño. Quiere decirte que se fue por cobarde, que no quería afrontar lo que ocurría en casa, todos los problemas que pudieron haber habido, y le pareció lo más lógico y lo más fácil saltar el barco. Pero ahora, ahora que todo lo dejó contigo, ahora sí que se está dando cuenta de muchas cosas y quiere venir a reivindicarse. Vamos entonces ahora para terminar de esta lectura, mi querido... ¡Ay! Se cayó esta carta. Bueno, vamos a tomarla porque me la sacaron, sinceramente. Los angelitos de la abundancia. Organízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organízate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. Qué belleza de lectura y qué belleza de mensaje el que viene para ti, mi querido Libra. Así que ahí te estoy dejando ya con esta lectura, no sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.